Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Liberales de México, el podcast. Soy Tamara Longines y gracias por acompañarnos en esta ocasión en el que tendremos un invitado bastante especial, pero antes de presentarlo quiero comentarles qué es Liberales de México. Bueno, quiero comentarles que es una asociación civil sin fines de lucro y que defiende el orden y respeta las leyes de nuestro país, constituida, por supuesto, bajo los principios de libertad y justicia social organizada sobre bases humanitarias, luchando por la libertad y la dignidad del hombre como género humano, siendo esta de interés primordial, cultural, educativo y de salud, constituida por supuesto por ciudadanos mexicanos que convergen con el ideal común del trabajo digno a través de medios que satisfagan las necesidades de todos nosotros. Y bueno, para mí es un gusto tener en esta ocasión a un político destacado chiapaneco. Él es el licenciado Juan Carlos Gómez Aranda y quiero comentarles, y que si me lo permiten, pues dar la bienvenida. Muchas gracias, Tamara. Estoy feliz de estar aquí con ustedes, de platicar contigo y de poder transmitir algunas experiencias a tu auditorio. Entonces estoy listo. Bueno, pues si me lo permite, le puedo ya leer una breve reseña de toda esta carrera política de la que usted goza y de la que muchos conocemos. Es licenciado en políticas públicas. En ciencias políticas y sociales. Y sociales, efectivamente, por la UNAM. Así es. ¿Qué más? Cuéntenos, ¿qué más? Pues tengo 50 años de trayectoria pública. Tuve la fortuna que empecé a trabajar en el gobierno de la República siendo estudiante universitario. Por eso es que sumo tantos años de experiencia. Me ha tocado ser desde entonces funcionario público, también político, con un pie siempre en Chiapas y una mirada profunda siempre en nuestro estado, pero también sirviéndole a México desde cargos del gobierno federal, de tal manera que, digamos, he hecho una carrera local y una carrera en dependencias e instituciones, secretarías y dependencias federales como la CONASUPO, la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Agricultura principalmente. Y en Chiapas pues me ha tocado ser secretario particular de un gobernador, oficial mayor del Estado, presidente del Instituto de Administración Pública, secretario de Planeación, secretario de Gobierno, diputado federal, de tal manera que son muchos años de estar poniendo mi granito de arena a favor del desarrollo de Chiapas. Y actualmente, muy recientemente, designado coordinador general de Diálogos por la Transformación de Chiapas por el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar, ¿no? Sí. El doctor Eduardo Ramírez Aguilar hizo favor de invitarme, siendo precandidato al gobierno del estado, para coordinar los foros de consulta ciudadana que pudiera extraer de la sociedad propositiva de Chiapas las propuestas para incluirlas en el plan de gobierno y posteriormente en el plan estatal de desarrollo. De tal manera que me hizo esa invitación, acepté gustoso. Y desde enero empezamos a trabajar intensamente para definir 25 temas. Realizamos 31 foros. Con estos 25 temas, la gente se volcó a participar. Tuvimos, según los registros individuales, 4,000 asistentes, 2,000 propuestas que se vertieron en 176 mesas de trabajo. De tal manera que los chiapanecos marcan el rumbo, el futuro próximo y de mediano plazo que quieren para Chiapas, y el doctor Ramírez Aguilar ha abrazado esas propuestas y las volvió compromisos, de tal manera que en su campaña de gobierno hizo casi 150 compromisos que van a cambiar sin duda la historia y el porvenir de Chiapas. Excelente, nos platicaba en la reunión previa precisamente, ¿no? Esa manera en la que ahora se ha retomado la voz del pueblo, ¿no? Esta suma tan importante que se debe hacer entre sociedad y gobierno. Así es. El único límite, me dijo el entonces precandidato Eduardo Ramírez Aguilar, el único límite que debe haber en esas mesas de trabajo es la imaginación y la capacidad de soñar y de hacer propuestas a favor de Chiapas. De tal manera que invitamos a la sociedad chiapaneca a participar en los foros y les dijimos eso.
que serían todo mundo tratado con respeto, con atención, que tomaríamos nota de sus propuestas para que en su momento pudieran incluirse en el plan de gobierno. Muchas de esas propuestas se van a convertir en políticas públicas y muchas de esas van a ser resultados, los vamos a ver construidos ya sea en políticas, en obras. Entonces, Eduardo Ramírez Aguilar gana además con una legitimidad nunca antes visto en Chiapas. Es decir, no existe en la historia política y electoral de Chiapas, primero, un candidato que llegue con tal fuerza y legitimidad. Después de vencer muchas adversidades políticas, Eduardo es el candidato al gobierno y tiene un triunfo rotundo. Es decir, a pesar de la fuerza, del arraigo, pues de este entusiasmo que concitó su candidatura, se confirmó en las elecciones del 2 de junio, de tal manera que tenemos un gobernador muy fuerte, con un bono democrático muy alto a su favor, y eso hace que su vara, que se ha autoimpuesto, sea más alta, de tal manera que tendrá ahora que trabajar muy duro para cumplir la expectativa de los chiapanecos, como ya lo está haciendo ahora mismo, haciendo gestiones para las obras que quiere iniciar, arrancando su gobierno, las obras que tienen que ver con la cultura, decíamos hace un momento, con el espíritu, como su propuesta de abrir la mente, de abrir el espíritu para ver al mundo desde otra perspectiva, donde los chiapanecos nos sintamos orgullosos de nuestro legado histórico. Y por otra parte, las obras materiales que son urgentes de ejecutar para que Chiapas tenga un futuro más promisorio y de más bienestar para las familias de nuestro estado. Como político, como funcionario, ¿cuáles cree que hayan sido los hechos más importantes y las razones que se dieron causa a la transición política, hablando desde un 1988, ¿no?, al año 2018, que es cuando llega el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo creo que en la historia de nuestro país la década de los 80 fue fundamental. Vivíamos entonces, tú eres muy joven, no te tocó vivirlo, pero en aquellos años vivíamos pues la fuerza de un partido casi único. Hubieron elecciones, por ejemplo, en la campaña presidencial de López Portillo no hubo oposición. El único candidato fue el del PRI y de los partidos que lo apoyaban en aquel momento. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido de la propia Revolución Mexicana. Entonces, había un grupo de partidos que apoyaban a los candidatos del PRI y López Portillo hizo campaña por todo el país sin oposición. Es decir, ahora es inconcebible pensar que esa unanimidad política ocurría en aquellos tiempos. Entonces, no habían en ese momento, digamos, una pluralidad que representara totalmente a los mexicanos. Eran tiempos, digamos, de una planadora política con toda la fuerza del Estado, y había, en muchos sentidos, se había transformado el país después de la revolución. El gran mérito de ese partido es que logró unir todas las fuerzas, los cacicazgos locales, los liderazgos locales, los unió en un solo partido. Y entonces surgen otros partidos, pero literalmente solo testimoniales, porque no ganaban elecciones. Sin embargo, en la década de los 80, a mediados de esa década, empieza al interior del PRI a gestarse una nueva demanda, que era de democracia interna. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez de Navarrete, Armando Labra, es decir, una pléyade de un puñado de mexicanos que lo que querían es que se democratizara el PRI, particularmente que las reglas para elegir el candidato presidencial fueran de más transparencia y de más claras, es decir, que no se eligiera al candidato del partido en Los Pinos, es decir, en la presidencia de la República. Y ese movimiento que encabezó el ingeniero Cárdenas y Muñoz Ledo, señaladamente, habían otros que trabajaban igual de duro que ellos, pero señaladamente, digamos, los personajes históricos de esa corriente democrática eran ellos, y lo impulsaron al interior del PRI. Y en ese momento, pues un chiapaneco era el presidente del partido, el licenciado Jorge de la Vega Domínguez, que simpatizaba en las primeras pláticas de la corriente democrática. Él participó, por eso lo pusieron a él de presidente del partido.
pero la demanda de Cárdenas, la demanda de Muñoz Ledo, de Ifigenia y ese grupo, pues era muy alta. Querían pasar de este rito interno de elegir candidato, el famoso tapado, donde el presidente de la República un buen día quitaba la capucha y decía quién va a ser el candidato. Querían pasar a métodos democráticos, era una exigencia legítima. Sin embargo, el planteamiento era para aquellos tiempos muy brusco, de tal manera que se hace un rompimiento al interior del PRI, y eso dio primero paso a la corriente democrática y después al PRD, donde muchos políticos pues militaron en ese partido, lo hicieron muy competitivo, ganó muchas elecciones, y bueno, vino un siguiente ciclo y el PRD después se convierte en lo que es el movimiento encabezado por el presidente López Obrador. Ahora, cómo ha ido sumándose, ¿no? Los perfiles, por decirlo así, o distintos sectores a este movimiento, ¿no? Que es de izquierda, ¿no? Y que ya se suman sector empresarial, jóvenes, mujeres. ¿Cómo ve eso? ¿Por qué no podría ser de otra manera? México es un país donde la gran mayoría son pobres. Son gentes de sectores sociales vulnerables, donde no pueden competir en las mismas circunstancias que otros segmentos sociales. Y Chiapas particularmente es uno de los estados más pobres del país. Es decir, no podría Chiapas ser de otra manera más que con un gobierno de izquierda. ¿Qué quiere decir un gobierno de izquierda? Pues un gobierno que ponga sobre todo sus acciones, sus programas, sus resultados para beneficiar principalmente a las clases más necesitadas. Es decir, Chiapas tiene un porcentaje muy elevado de personas en vulnerabilidad social, económica, sin ingreso. Y entonces no podría haber en Chiapas otra política que no fuera una política social profunda. Por eso Eduardo Ramírez Aguilar ha puesto en sus prioridades el desarrollo social y particularmente los programas de apoyo social para las clases más vulnerables. Y en este caso son pues, los pueblos originarios de Chiapas, los pueblos indígenas, los que tienen, digamos, un grado altísimo de dependencia de las políticas públicas para poder desarrollarse, desde la escuela pública hasta pues, los ingresos ahora con los programas sociales. Hablábamos al inicio, ¿no?, de esta manera tan contundente en la que llega Eduardo Ramírez a este triunfo. Ahora bien, ¿cuál va a ser la forma, sin duda alguna va a ser innovadora, en la que él va a gobernar el estado de Chiapas para dar respuesta precisamente a estas demandas que estábamos platicando, ¿no?, en específico? Él ya lo ha venido diciendo. Él ha marcado, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, a partir de su triunfo, ha dicho que tiene 4 prioridades. Es decir, va a atender todo el espectro de las políticas públicas que hay que atender, pero sus prioridades son 4. 1, la seguridad. No hay mesa de familia chiapaneca donde hoy en la cena están platicando de los temores que tienen por los temas de inseguridad. Nos lo dijeron en los foros, en el foro de agricultura y ganadería. ¿Cuántos propietarios no pueden ir a sus ranchos, a sus centros productivos por la inseguridad? Los maestros en el foro de educación, el temor de ir a comunidades remotas a dar clases. Es decir, ¿cuántas aulas hoy están sin recibir clase los niños por la inseguridad? En el sector salud, ¿cuántos doctores tienen temor, enfermeras, trabajadores del sector salud, de ir a lugares alejados, donde tienen que transitar caminos solitarios para llegar? Hay temor del crimen organizado. Es cierto, no todo el Estado está en esas condiciones, pero hay preocupación en las familias chiapanecas por el tema de la inseguridad, de tal manera que Eduardo Ramírez Aguilar ha hecho un compromiso profundo y serio para que su prioridad número 1 sea el combate a la inseguridad. Tenemos que restablecer esta percepción de que los chiapanecos podemos salir y podemos trabajar en paz. La segunda prioridad es el desarrollo económico, porque si no hay desarrollo económico, no hay empleo, no hay ingresos para las familias. Y entonces va pegado el clima de seguridad
con el clima propicio para hacer negocios. ¿Y cuál es el enfoque? Es prioritario el apoyo del gobierno del Estado para que las pequeñas y medianas empresas sean prioridad en las políticas públicas. Van a tener el apoyo irrestricto, ha dicho el gobernador electo, los emprendedores, los pequeños dueños de negocios familiares. ¿Qué salvó a Europa después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Las empresas pequeñas, las familiares. Es decir, no esperaron a que llegara el plan Marshall con sus inversiones. Las familias restablecieron sus pequeños negocios, sus pequeños talleres, y eso salvó Europa. Entonces, el gobernador ha dicho, mi enfoque es, voy a apoyar y favorecer principalmente a las pequeñas y medianas empresas locales. Después voy a propiciar asociaciones de negocios entre los empresarios locales con los empresarios nacionales. Y tercero, fomentar que las inversiones nacionales e internacionales vengan a Chiapas. Es decir, México está viviendo un fenómeno maravilloso gracias al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el nearshoring, la relocalización de las cadenas productivas. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y Chiapas va a ser solo espectador de eso? ¿O vamos a lograr que algunas inversiones vengan a Chiapas cuando tenemos potencialidades claras? Por ejemplo, uno de los motivos por los que no puede crecer la industria o las inversiones no se pueden establecer es porque no hay suficiente electricidad. Y en Chiapas somos potencia en energía hidráulica, en energía eólica y en energía solar. Entonces Chiapas tiene que ofrecer para que muchas de esas inversiones puedan aterrizar aquí. Entonces, ese es el enfoque en materia económica de desarrollo, pero el Estado va a hacer su parte. Por eso está planteando la autopista de Palenque a Ocosingo y luego a San Cristóbal. El ramal del tren que viene a Centroamérica y por lo tanto va a cruzar toda la costa de Chiapas. La derivación del gasoducto, el combustible más barato para las empresas es el gas natural. Y ese gasoducto, cuando esté listo, que va a cruzar toda la costa y después venga también a esta región central de Chiapas, es propicio para las empresas. O la autopista de Villaflores a Pijijiapan, con el ramal que también el gobierno va a hacer del libramiento de Tuxtla Gutiérrez, de tal manera que cuando vengan las personas de Villaflores y que han ido al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, van a ser menos de una hora. Hacer ese ramal de 20 y tantos kilómetros que faltan de libramiento es como hacerle un aeropuerto a la zona de la Frailesca. Y entonces, todos esos trabajos de infraestructura, el corredor de inversiones de la frontera sur, los polos de desarrollo en Puerto Chiapas, el fomento al turismo, van a ser los pilares de esta nueva era de Chiapas, donde va a haber más empleo y va a haber más trabajo para los chiapanecos. Y es que Chiapas, hay que decirlo, ¿no? Chiapas tiene con qué, es saber trabajar en equipo y explotarlo debidamente, ¿no? Con mucha responsabilidad sobre todo. Es que es una paradoja. Chiapas es uno de los estados con mayor biodiversidad del mundo. Los recursos hídricos del país, el porcentaje más alto está en Chiapas y Tabasco. Es decir, vivimos en una orgía de verdes cuando salimos a recorrer el estado. Sin embargo, somos muy vulnerables. Estos estiajes tan largos, el cambio climático nos puede afectar más de lo que imaginamos. De vivir en un estado que creíamos de exuberancia y de recursos naturales infinitos, son finitos, ahora lo sabemos. O esta lluvia que hoy acaba de caer en Tuxtla Gutiérrez, atípicas. Hoy cayó seguramente lo que llueve en mucho tiempo en otros estados, en años. Entonces, las prioridades de nuestro hoy gobernador electo son regresar la tranquilidad a los hogares chiapanecos. El desarrollo económico, donde la seguridad es muy importante, porque cuántas empresas y negocios dicen, yo no quiero que el gobierno me dé créditos, si me lo da, qué bueno. Yo no quiero que me dé fertilizante, dicen los agricultores, si me lo da, qué bueno. Yo lo que quiero es que me permitan trabajar, que exista un clima social propicio para el trabajo. Es lo que quieren los chiapanecos, es lo que quieren las pequeñas empresas, que no les cobren derecho de piso, que puedan ir a sus negocios sin preocupación de que los van a asaltar. Eso es lo que quiere la gente. Entonces, seguridad.
desarrollo económico con las obras de infraestructura que acabamos de platicar y el fomento a favor de Chiapas para devolverle su prestigio y su reputación y la gente quiera venir a disfrutar esta maravilla que es nuestro estado. Somos una potencia en agricultura, en ganadería, somos una potencia en turismo. Tenemos un nicho que lo vamos a ver, los más jóvenes como tú lo van a disfrutar todavía. Chiapas va a ser una potencia mundial en hortofruticultura, que ya lo somos, pero todavía no somos la potencia que seremos en café, en mango, en plátano. Es decir, somos un estado pródigo. Tercer prioridad, ya dije, la seguridad, el desarrollo económico, el beneficio social, el desarrollo social. Estamos en el estado que tiene la mayor riqueza étnica del país, que tiene las raíces ancestrales profundas como pocos pueblos en el mundo. Cuando llegaron los españoles, Chiapas tenía 2000 años de desarrollo cultural. Cuando llegaron los españoles, Palenque ya había declinado su esplendor. Es decir, somos herederos de un legado cultural enorme. Entonces, tenemos esa riqueza los chiapanecos y sin embargo vivimos en un estado de pobreza. Entonces, el desarrollo social. Y cuarta prioridad, el medio ambiente, el desarrollo sustentable. ¿Para qué son las riquezas naturales? Para aprovecharlas, pero con una visión sustentable, de que el bosque hay que explotarlo, pero hay que darle vida. Es decir, el agua hay que aprovecharla, pero hay que cuidarla. Es decir, los recursos naturales tenemos que atenderlos, tenemos que tener una visión de sustentabilidad. Y claro, esas son las prioridades, pero hay que hacer todo. La educación. El único lugar donde todos somos iguales es en el aula. El hijo del profesionista, el hijo del campesino, el hijo del gran comerciante o del pequeño comerciante, en el aula son iguales. Y cuántas sorpresas y casos conocemos de niños que en condiciones de vulnerabilidad le ganan al hijo del doctor, le ganan al hijo del empresario. Entonces, tenemos que fomentar una educación que tengan acceso todos los niños en igualdad de circunstancias y que los niños sean educados por maestros comprometidos, apóstoles de la educación que tanto aplaudimos en Chiapas. En estos foros, ¿no?, en los que se llegaron muchas personas, perfiles, los jóvenes, ¿cuáles fueron las principales inquietudes, propuestas también por parte de ellos? ¿Cuáles? Yo diría que los jóvenes nos dieron varias lecciones. Una es que están más preocupados de Chiapas de lo que imaginamos. Ya sabemos que los chavos, pues, están interesados en el antro, en los espectáculos, pero vimos a muchos jóvenes preocupados, yo diría, primero por el medio ambiente. Es como una preocupación muy sentida de los jóvenes. Todavía mi generación creía que los recursos naturales eran inagotables. Decían, hay que cuidar el agua. Pues, ¿qué vamos a cuidar si aquí llueve 2 meses sin parar y los ríos llenos? Bueno, los chavos que ya conocen las limitaciones del medio ambiente están preocupados, los jóvenes, según los foros. Primero, el medio ambiente. Tienen un compromiso con el medio ambiente. Tienen un compromiso social más grande del que imaginan muchas personas. Es decir, les hiere ver la pobreza de Chiapas. Y yo creo que la tercera preocupación que tienen es el empleo. Exacto. Es decir, yo estudio muy duro. Oportunidades. ¿Y dónde voy a trabajar? Porque ahora, una sorpresa que también veo, diferente a mi generación, es que los muchachos no necesariamente quieren ser empleados. Hoy tienen una visión de emprendedurismo. Exacto. Es decir, los chavos ya no sueñan, en mi generación, queríamos prepararnos, ir a la universidad y regresar y tener un cargo en el gobierno o tener un cargo directivo en una empresa. Los jóvenes de hoy no. Hoy muchísimos jóvenes lo que quieren es condiciones para emprender un negocio. Entonces yo diría que de lo que yo escuché en los foros con los chavos es su compromiso con el medio ambiente, su alto grado de compromiso social, de preocupación social y su futuro. Dice, yo estoy estudiando, estoy preparándome y luego, ¿qué condiciones voy a encontrar para obtener un empleo? ¿O qué condiciones voy a encontrar para poner un pequeño negocio? Ese rato, el más joven del grupo con el que platicamos hace un momento, pues ya tiene varias papelerías, encontró su nicho.
Entonces digo, caray, este muchacho no está aspirando a ser director, jefe de departamento, ni en una empresa ni en el gobierno. Ya encontró el camino. La propia universidad le enseñó a este muchacho no solo cultura, ciencias, sino le enseñó a buscarse un camino. Y ya nos platicó hoy con orgullo, pues que puso una papelería y ahora ya tiene varias papelerías. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que yo vi en los jóvenes. Un deseo, una sed de ser independientes y de ser productivos. Ahora, pues para ir cerrando, ¿no?, esta plática, que quisiéramos que fuese un poco más extensa porque da para mucho, claro. Muchas gracias. Pero las mujeres, los pueblos indígenas, las minorías, ¿qué hay de ellos? ¿Qué expresaron? ¿No? Porque también han sido sectores por muchos años que no fueron tomados en cuenta. Yo escuché en el Foro Indígena, hace 25 años, participé en los diálogos de San Andrés Larráizar, en la construcción de la paz, de esa revolución que fue encabezada por el EZLN y que visibilizó los problemas de los pueblos originarios de Chiapas ante el mundo, donde expusieron la fuerza de su cultura y la pobreza en que viven, las carencias, sin agua, sin servicios sanitarios, y entonces hablaron de sus carencias materiales, pero sobre todo, y lo volví a escuchar, sus carencias de libertad, de oportunidades. Es decir, porque un hombre no es libre si no tiene oportunidades. Entonces, la libertad no es solo la capacidad de decir lo que piensas. Claro, estamos en la tierra de la libre expresión. Y aquí somos libres, como lo alienta Eduardo Ramírez, a expresarnos nuestras ideas en libertad. Pero eso no es toda la libertad. La libertad es que puedas salir a la calle sin temor, sin preocupación. Libertad es que tus hijos crezcan en libertad. Pero libertad también es tu capacidad de decidir como pueblo originario. Que tu gobierno, que tus demandas, que tus necesidades, que tus caminos, que todo sea una decisión colectiva y que tengas la libertad de contribuir como muchos pueblos lo hacen. Entonces, en el Foro Indígena, yo me volví a encontrar también con algunas contradicciones, como los derechos de las mujeres, los niños. Es decir, luchamos para erradicar el trabajo infantil, pero también es una cultura. Todos, muchos como en mi caso, pues aprendimos el oficio. Yo aprendí el oficio de mi padre pues porque me llevaba a su taller, pero digamos que era un aprendizaje pues cultural para aprender un oficio, pero pues no tenía yo que trabajar ni juntar un salario, pero aprendí el oficio por si se ofrecía, decía mi mamá. Entonces nos mandaban a la imprenta. Mi padre era de oficio impresor, tiene una imprenta en Comitán, y mis hermanos y yo aprendimos el oficio. Pero estos niños tienen que trabajar muchas veces de sol a sol o no ir a la escuela para poder contribuir con sus familias. Entonces es una contradicción, porque los niños tienen derechos y en algunos lugares culturalmente se los limitamos. Las mujeres. El tema de las mujeres, que también, por una razón cultural muy profunda, tienen limitaciones sociales y limitaciones a su libertad. Esas contradicciones también las volvimos a escuchar. Pero básicamente los pueblos indígenas quieren libertad para elegir a sus autoridades, quieren libertad para elegir sus políticas públicas, quieren libertad para decidir si hoy quieren camino, pero mañana quieren otra cosa. Y ellos tienen sus prioridades. Me tocó vivirlo en San Andrés Larráizar, donde ¿qué hacemos primero? ¿El agua potable o el mercado? ¿O mejoramos la escuela? Entonces, este ámbito de libertad que requieren, tenemos que respetarlas, tenemos que comprometernos con los principios de respetar su cultura. No tenemos por qué asimilarlos. Nosotros creemos que es un avance que los asimilemos, que se vistan como nosotros, que usen cachucha en lugar de sombrero. Respetemos su cultura y respetemos sobre todo sus derechos. Eso es lo que escuchamos, ese reclamo de respétenos como somos, porque estamos aquí antes que ustedes. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido de verdad una plática muy enriquecedora. Esperamos contar de nuevo con su presencia en este espacio, porque quedaron muchos temas pendientes y pues gracias de nuevo. Con mucho gusto. Sí, cómo no, solo decirle a los chapanecos
que yo he escuchado en estos 176 meses de trabajos, escuché las esperanzas que tienen los chiapanecos de una nueva era. Y yo les digo, tengan la certeza que esa nueva era va a llegar a partir del 8 de diciembre. Un gobernador que llega con una legitimidad que no habíamos visto hace cuántos y cuántos años en Chiapas. Un gobernador que viene de la cultura del esfuerzo, que viene de las filas del pueblo de Chiapas y que logró ser... Chiapas ha tenido grandes senadores en la historia legislativa de nuestro estado, pero no conozco yo la historia, después de Belisario Domínguez, no conozco la historia de un senador que haya logrado tanto trabajo legislativo, tanta productividad legislativa y tantos reconocimientos como líder de Senado, coordinador de su fracción parlamentaria, presidente de la Junta de Coordinación Política, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que políticamente es la más importante, de tal manera que el doctor Ramírez Aguilar llega como candidato y ahora como gobernador con una legitimidad y un conocimiento profundo de los problemas de los chiapanecos y sobre todo de sus aspiraciones y de sus sueños. Muchísimas gracias, licenciado Juan Carlos Gómez Aranda. Y bueno, pues gracias por el espacio, gracias por todo lo que nos compartió. Hemos llegado al final de este encuentro más de Liberales por México, el podcast. Soy Tamara Longines, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.